Shalom Braja, paz y bendiciones. ¿Cómo estamos, mis queridos hermanos y amigos? Que el Eterno los bendiga y los guarde. Yo deseo que te vaya muy bien en la vida, que seas prosperado conforme prospera tu alma. Bueno, mis amados hermanos y amigos, hoy nuevamente el Eterno nos da la oportunidad de comentar una fracción de la Torá. Hoy nos toca comentar la Parashá Beshalach, que en español significa al dejar salir. Y bueno, en esta parasha que relativamente es corta, es del capítulo de Éxodo 13 al 17-16, pues vamos a ver cómo el Eterno acompañó al pueblo de Israel, cómo lo cuidó, cómo lo protegió, pero también vemos a un pueblo enojado, que es el pueblo de Egipto, que es una gran potencia y que iba con todo su ejército, con todos los hombres más valientes, con todas las armas, caballos, carros con ruedas, dispuestos a acabar con Israel. Vemos en esos capítulos vemos eso. Esa es la última prueba donde el hombre cree que puede vencer al pueblo bendito de Elohim. No sabe el hombre que está peleando contra el rey de reyes. También vemos en esta parashá el canto de victoria que canta Moisés, y que este canto a la postre lo cantaremos todos aquellos que nos arrepintamos y obedezcamos los mandamientos cuando estemos en la nueva Jerusalén, como está escrito en Apocalipsis. Y también vemos que el Eterno en ese momento les da alimento al pueblo, ¿verdad? Con el maná, les da carne, pero en todos estos capítulos vemos que el pueblo se desanima, murmura, protesta, no tiene la intención de depender del Eterno, sino su desesperación les gana y murmuran contra el Rey, contra el Eterno. Pues vamos a verlo, vamos a empezar. Mis amados amigos y hermanos, si tú lo estás viendo por TikTok, solamente me dan 10 minutos, pero te voy a dejar el link en los comentarios para que tú lo puedas ver a través del canal Eres Israel, y que esto sea de bendición. Yo siempre les comento, mis amados, que ustedes lean en esta semana, una tarde, tómate un café, un refresco, y lee la palabra, lee esta porción. No te digo que leas la Biblia así rápido, porque no la vamos a entender. Vamos poco a poco. Cada semana estudiamos una fracción y tratamos de ver, trato yo de decirles los puntos importantes que el Eterno pone en mi corazón para explicarles a ustedes, pero si tú lo lees, y a lo mejor puedes encontrar otros tesoros escondidos que pueden servir para tu vida, para los que te rodean, para tu familia, tus hijos, tu esposa, si eres joven, a tus amigos, ¿verdad? Es importante compartir la palabra, es importante que la gente crea que nuestro Elohim vive, que nuestro Elohim existe y que Él siempre nos saca adelante, nos da victoria tras victoria. Pues bueno, vamos a empezar, y como todos los capítulos leemos el primer verso de la fracción, y el primer verso de la fracción nos vamos a Éxodo 13, 17, y lo vamos a leer. Dice: después que el faraón dejó salir al pueblo, Yahweh no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el más corto, porque dijo Yahweh, para que el pueblo al afrontar la guerra no se arrepienta y vuelva a Egipto, ¿verdad? Bueno, aquí vemos el nombre de la fracción, Beshalach, al dejar salir. Después que el faraón dejó salir, o al dejar salir al pueblo, Yahweh no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos. Cuando
salen de Misraim, el pueblo es dirigido por el Eterno, como dice aquí la palabra, como está escrito. El Eterno los dirige y en estos versos, que son del 17 al 22, Elohim en el día manda una nube, la cual se mueve y en el movimiento ellos van siguiendo la nube, ellos van siguiendo a Elohim, no seguían a Moisés, seguían a Elohim. Y en la noche columna de fuego, para darles el calor y también para alumbrarlos, ¿verdad? Bueno, pues nos relata y nos hace ver que el Eterno fue quien los dirigió y los llevó por un camino seguro. El Eterno nos enseña paso a paso las cosas que vamos a enfrentar, nos guarda y nunca precipita sus decisiones. Aún el pueblo no estaba preparado para la guerra. Nuestro Elohim es un Elohim de orden. Sabía que si iba y veía cosas espantosas o los atacaban y les hacían guerra, el pueblo todavía no estaba preparado para enfrentar una guerra. Nuestro pueblo salió en orden, como marca en el verso 8 del capítulo 13, y lo vamos a leer. Verso 18 del capítulo 13. Sino que Yahweh los hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo, y los israelitas salieron de Egipto en buen orden como un ejército. Iban los israelitas caminando. Y bueno, pues también en estos capítulos se menciona que cumplieron el pueblo de Israel, Moisés cumplió con la petición de José, que llevaran sus huesos y que los llevaran hasta la tierra prometida, donde serían enterrados. En esta pequeña conclusión de estos versos, yo comento que tanto en el camino corto como en el camino largo hay pruebas. Sin embargo, en el camino corto no tienes tiempo para aprender lo que el Eterno te quiere enseñar. Y es por eso que el Eterno te manda por un camino largo, porque ese camino largo se forja a través de pruebas que el Eterno te pone para que tu fe vaya creciendo, para que tú vayas viendo que el Eterno está contigo. Y es por eso que el Eterno nos lleva a veces por un camino largo. Quisiéramos que todo fuera rápido, pero el Eterno sabe por dónde guiarnos. Y Él los guió y les dio protección, les dio protección para que el sol no los fatigara de día, ni la luna los fatigara de noche. En el día columna de nube, en la noche columna de fuego, como ya lo había mencionado. Y bueno, eso fue en los versos del capítulo 13. En el capítulo 14 vemos cosas muy interesantes. El Eterno los guía a un lugar donde prácticamente pensaríamos que los acorrala. No hay salida. Por un lado tenemos al desierto y por otro lado tenemos al mar, ¿verdad? Bueno, el Eterno les da instrucciones a Moisés y le revela lo que hará al faraón, ya que no se quedaría con las manos cruzadas. Sabía el Eterno que el faraón iba a volver en sí y iba a atacar nuevamente. ¿Por qué? Porque todavía faltaba la última prueba. ¿Y cuál era la última prueba? El enfrentamiento del hombre contra Elohim. Es lo que hoy estamos viendo hoy en día. Hoy piensa el hombre que puede derrotar al Rey de Reyes y hace sus armamentos nucleares, sus bombas atómicas, sus naves espaciales, porque llegará el día del Armagedón y cree el hombre que puede vencer al ser todopoderoso. Y bueno, el hombre o el humano que piensa eso es aquel que no cree en las palabras del Eterno. El Eterno muchas veces nos lleva a situaciones donde nosotros pensamos que ya no hay salida. Sin embargo, Él siempre muestra su gloria.
y poder, y salimos siempre victoriosos en su nombre. Aquí al pueblo de Israel lo llevó, y el mismo pueblo pensó que no había salida, pensó que ahí nos llevó el Eterno, y ahí nos va a dejar que los egipcios acaben con nosotros. En ese capítulo le avisan al faraón que el pueblo de Israel huía, y no fue así. Si tú lees los versos anteriores, el mismo faraón dijo que se fueran. El mismo faraón corrió a los israelitas, y no nomás el faraón, sino el mismo pueblo de Misraim, corrieron a todos los israelitas. Cuando le dijeron esta información, el faraón salió tras el pueblo de Israel, y salió con todo su poder, 600 carros elegidos, junto con todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos. Y imagínense, en esa época Egipto era una potencia. Todos los pueblos conocían Egipto. Imagínense todo el armamento, todo, acabar contra Israel. ¿Quién podía detener a los egipcios con todo su poder, con toda su gloria? Caballos, carros, armaduras, armas. Y nuestro pueblo Israel, ni palos ni piedras, simplemente caminando rumbo a donde el Eterno los dirigía. Esto permitió el Eterno que Faraón persiguiera a los israelitas, porque ahí nuestro rey iba a mostrarse nuevamente, para que viera el humano que nada somos, que somos polvos, que somos polvo. Bueno, el faraón de Egipto venía o iba con todo lo mejor de su ejército, decididos a exterminar al pueblo de Israel. Como les dije, venía la última prueba, la prueba final, el enfrentamiento cara a cara. Lo que hoy el hombre piensa que puede enfrentar al Eterno y vencerlo. En las plagas anteriores, los egipcios fueron sometidos, en las cuales no tuvieron el poder de controlar o eliminar las plagas. Tal vez pensaron los egipcios que debían actuar contra los israelitas cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no sabían que estaban peleando contra Elohim. Los israelitas, a simple vista, se veían acorralados. Por un lado, el desierto, por otro lado, el mar, y por otro lado, el ejército poderoso de Egipto. Como humanos, no encontraríamos la solución. Hoy lo vemos fácil, pues vemos en la Biblia que el Eterno actuó y los libró. Pero si tú hubieras estado en esa situación, ¿tú qué hubieras pensado? Tú has estado en esa situación. Hoy en día hemos estado en situaciones, a lo mejor no como esas que son tremendas. A lo mejor hemos estado en situaciones no tan terribles, pero nos ahogamos en un vaso de agua y sentimos que no tenemos ninguna solución. ¿Y cuántas veces el Eterno te ha librado de esas tribulaciones, de esas pruebas? Aún cuando no doblas rodilla, aún cuando no clamas su nombre, aún cuando buscas en figuras y amuletos que te ayuden a salir de ese problema. Y el Eterno te ha puesto malajín, ángeles, convertidos en hombre, la mamá, el papá, el hermano, el amigo, y que a través de ellos te ayudan a encontrar una solución, ¿verdad? Así pasó en nuestro pueblo. Ellos pensaban que todo estaba terminado, se les vino el mundo abajo, no vieron lo poderoso que era nuestro rey, mandando todas esas plagas y solamente a los egipcios y no al pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo el Eterno tomó a los primogénitos de Egipto y a los primogénitos de Israel los salvó. No veían eso. Hoy nomás sus ojos estaban clavados en la situación que estaban viviendo. Cuando el pueblo de Israel
se da cuenta que los egipcios estaban cerca, les vino un gran temor. Se olvidaron de Elohim. Hoy, ¿qué hacemos si viniera algo así? ¿Qué consejo podemos recibir si viviéramos una experiencia así, que viniera una tribulación, un temblor, guerra, que alguien te estuviera, pero persiguiendo, como hoy lo vemos? Mucha gente se levanta, mucha gente que obedece a potestades malas, a extorsionar, a someter a personas. Y esas personas que son sometidas, que son extorsionadas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ellos a veces no saben qué hacer, se encuentran en esa situación. ¿Qué hacen? ¿Acaso, qué aprendemos aquí? ¿Acaso hay que murmurar? ¿Hay que decir cosas que no son buenas? ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? En esas situaciones es doblar rodilla, levantar un altar al Eterno, no a tu figura, no a tu imagen, no a tu potestad maligna. Arrepiéntate, vuélvete de todos tus males, aléjate de la maldad, aléjate de hacer lo malo, híncate y clama al Eterno y di: Padre, ayúdame a salir de esto. Reprende a todos los malos. Trata con ellos, Padre Santo. Que también ellos sean exhortados. Expulsa a sus demonios. Quizás ellos se arrepientan y reconozcan que están en mal camino. Aquí el pueblo no hizo eso. Al contrario, empezaron a dar voces contra Moisés. Dice la palabra que ellos empezaron a clamar a Elohim. ¿A qué te sabe esto? ¿Con qué lo comparas? Como cuando tú tienes un problema y sí empiezas primero a clamar a Elohim, pero no tardas ni 3 minutos y 4 y ya se te viene nuevamente la debilidad y ya no estás confiando en Elohim, sino estás buscando un culpable. Y así pasa. Aquí pasó, vamos a leerlo en Éxodo 14:11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarlos de Egipto? Vamos a ver el siguiente. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, que es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Aquí nos demuestra la palabra que Moisés estuvo hablando con el pueblo de Israel para decirles que el Eterno lo había enviado para llevarlos a una tierra. Y aquí se descubre que no querían salir, que querían estar ahí. Ya se estaban conformando con la vida que ellos tenían. Pero algunos otros, pues, ¿cómo se llama? Clamaban al Eterno para que les diera libertad. Entonces, el Eterno aquí, pues, el Eterno los estaba llevando a un lugar, los estaba probando. Y así a veces el Eterno nos prueba en muchas situaciones donde debemos de esperar, debemos de guardar nuestra boca y debemos de clamar a Él y dejar que Él haga su voluntad. Bueno, Moisés los motiva a que confíen en el Eterno. Les dice: Él peleará por nosotros. Sin embargo, por lo que dice el verso 15, Moshe clamó al Eterno y Él respondió. Vamos a leerlo. Dice, entonces, Moisés les dice: no se preocupen, confíen en el Eterno, Él va a luchar por nosotros. Sin embargo, imagínense, al ver la multitud,
desesperada, pues ya desanimada, y ver que el Eterno a lo mejor en ese momento todavía no actuaba, pues él clamó, él dijo, Padre, ayúdanos. Y el Eterno le responde en el verso 15 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que marchen. Y aquí en los versos en los versos siguientes nos cuenta que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se paraba, todo se paraba. Y aquí estaban entre el desierto, el mar y los egipcios que venían corriendo. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué no avanzó la nube? O sea, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Pues el Eterno nos prueba si podemos esperar en Él, si tenemos que dar un paso. La fe se mueve al dar el paso decisivo, el esforzarte para salir adelante. No solamente, a ver, me espero y no. El Eterno quería y quiere que nosotros demos el paso. Y la nube se moverá. Demos el paso y la nube se moverá. Entonces Moisés se levanta y le dice al pueblo, caminemos. Y al momento de dar el primer paso, el Eterno le da una instrucción. Pero bueno, dice, al caminar y decirle al pueblo que marcharan, el Eterno le da la instrucción. Vamos a leerlo en el verso 16. Dice, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas lo crucen en seco. En tu vida, a lo mejor ya no quieres caminar porque no sabes a dónde ir. Sin embargo, el Eterno te dice, da el paso y te daré la instrucción. Así pasa en nuestra vida. Aquí pasó lo mismo. Le da la instrucción y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas crucen en seco. Y bueno, aquí también se puede venir una pregunta. ¿Por qué en seco? ¿Por qué el Eterno tenía que dividir el mar para que ellos pasaran en seco sobre tierra firme? ¿Y por qué no sobre el agua? ¿Qué no sería más fácil pasar sobre el agua y que los egipcios vieran eso y a lo mejor se detuvieran y ya no lo siguieran? Sin embargo, el Eterno, aquí hay dos cosas, ¿no? Sin embargo, el Eterno quería demostrar su gloria y efectivamente darle fin a un pueblo que odiaba a nuestro pueblo. La otra es que el pueblo no estaba fortalecido en fe. Y eso lo vemos en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, donde Pedro ve a Yahshua que viene caminando sobre las aguas y le dice Pedro, si eres tú, Mashiach, di que yo vaya hacia ti. Y le dice Mashiach a Yahshua, ven. Y camina Pedro 3 pasos, pero le da miedo, pierde la fe y se empieza a hundir. El Eterno conoce el corazón del pueblo. Y el pueblo cuando empezó a murmurar contra Moisés, conoció su corazón y no estaba preparado para caminar sobre las aguas. Y también el Eterno deseaba que hicieran teshuvá el pueblo, porque el pueblo respetó, el Eterno respetó al pueblo, era su pueblo, sin embargo el pueblo también sufría de pecados, de debilidades. Sin embargo, el Eterno tuvo compasión y ternura por el pueblo y los fue enseñando poco a poco. Sin embargo, por la dureza del corazón del pueblo y su terquedad, pues muchos quedaron, como ellos dicen, en el desierto, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos esa reflexión, aún viendo los prodigios del Eterno a propios ojos del pueblo, su confianza, su fe era pequeña. El Eterno conoce nuestros corazones y sabe que podemos fallar, y aún Él nos facilita más las cosas, porque Él desea nuestro bien, ¿verdad? El mar, como lo dijo el Eterno, se apartó,
Y es porque el Eterno caminó entre el mar. Primero, el Eterno, al momento de caminar, el mar se abrió. Hay un salmo que dice, oh mar, ¿qué viste que retrocediste? ¿Sí? Porque el Eterno iba caminando primero. El Eterno y la columna, otro aspecto que está muy interesante en este capítulo 14 es cuando, pues, como vienen ya los egipcios y el pueblo ya iba caminando, aquí menciona que el Malak de Yahweh va al frente. Es por eso que yo digo que caminó y el mar se abrió, ¿verdad? Pero en un momento se van hacia la parte de atrás, entre el pueblo, entre los guerreros de Egipto y el pueblo. Y sucede algo muy interesante, que esta caminata entre el mar sucede en la noche y toda la noche están caminando y los egipcios toda la noche están corriendo, pero nunca llegan a alcanzar a el pueblo de Israel. Y lo vamos a leer verso 19-20 del capítulo 14. Dice, y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó iba en pos de ellos. Se apartó e iba en pos de ellos. Y también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se pusieron a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Imagínense, ellos corriendo y nunca los alcanzaron. O sea, se formó ahí una interfase, algo sorprendente, que los egipcios corrían y veían inalcanzable llegar con los israelitas. Esto sucedió, como les había dicho, en la noche. Y en la madrugada, cuando el pueblo ya salía del mar, del otro lado, los egipcios entraron también al mar abierto. Aquí sucede algo increíble. Vamos a leer el 14 del 23 al 26 nuevamente. Dice, y los egipcios los siguieron, entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. A la madrugada, desde la columna de fuego y nube, Yahweh miró el campamento egipcio y lo perturbó, les quitó las ruedas y sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Imagínense, los egipcios veían al pueblo de Israel que se movían fácilmente, o igual no los veían porque era neblina, dice que ahí había neblina, pero a lo mejor alcanzaron a saber que ellos libremente caminaban sobre tierra fija, tierra firme. Y ellos cuando entraron al mar, el Eterno dice que las llantas salieron disparadas, porque probablemente ellos en el suelo ya no era firme. Para ellos el suelo no era firme, para los israelitas sí, pero para ellos no. Y es donde se encharcaban o la rueda pegaba con la piedra y entonces todo les salía mal. Y es donde dijeron ellos, ¿sabes qué? El Eterno está con ellos. Y es donde empezaron ellos a regresarse. Les empezó a entrar miedo y ya no quisieron pelear contra el pueblo de Israel. Contra el pueblo de Israel. Dice, los carros perdían las ruedas, no podían desplazarse. Tal vez ya el suelo no estaba seco y las ruedas se atoraban y los egipcios veían que los israelitas se desplazaban sin problema y rápido. O las ruedas de los carros se salieron de los carros sin lógica, por lo cual los egipcios reconocieron que el Eterno hacía ese prodigio. Y es cuando el Eterno le dice a Moisés que alce su vara, ya cuando habían pasado, y dice, alza tu vara y cierra el mar. Esto sucedió al amanecer. Los egipcios ya iban de regreso, pero se encontraron con el mar. Así el Eterno salvó aquel día a Israel de la mano de los egipcios, y el pueblo de Israel vio este gran prodigio.
Ahora nosotros debemos recordar siempre y por eso celebramos la fiesta de Pesaj. Muy pronto vas a recibir algunos pequeñas cápsulas de 10 minutos donde yo voy a hablar de las fiestas del Eterno, las fiestas de Yahweh, que nos da esas fiestas y son nuestras fiestas solemnes donde celebramos al Eterno. Y te vas a dar cuenta que nunca pide un sacrificio al Eterno, sino todas las fiestas son para que vayamos a ofrendar frutos, ofrendar gavillas de trigo y de cebada. Bueno, pero pronto lo voy a mandar. Y bueno, ese es el capítulo 14. En el capítulo 15 nos relata el cántico de Moisés. Moisés y los israelitas cantan a Yahweh un canto de triunfo. Muchos piensan que aquí nuestro pueblo se burló de Egipto y que si está bien o que si estuvo mal. Pero si tú lees este capítulo, nunca se burlan del enemigo, sino es un canto de exaltación al Eterno, porque nos libró. No están diciendo, mira, ya ven, por malos les pasó esto. No, si tú lees, nunca dicen eso. Ellos exaltan al Eterno, ¿sí? Dice, no es un canto de burla como muchos piensan, es un canto de triunfo porque el Eterno nos salvó del enemigo. Y aquí también Miriam y las mujeres también exaltan al Eterno. Mencionan aquí la palabra que salieron con panderos. Cita que nos revela que ya exaltaban al Eterno con instrumentos de música. El Eterno nos permite celebrar las victorias, exaltando el nombre de Él, no burlándonos de los derrotados. ¿Sí? Cuando tú te libras de un problema, lo voy a decir de una borrachera, no es bueno decir, es que esa borrachera, no, Padre, gracias porque me has librado de algo que me tenía preso. Tú derrotaste eso. No te estás burlando, estás exaltando al Eterno. Pero si ya tus palabras son ofensivas hacia eso, pues es malo, porque nosotros no nacimos para bendecir, nuestra boca no es para maldecir, nuestra boca es para bendecir al Eterno, porque Él nos libra de todo. Al final del capítulo, el pueblo de Israel se encuentra en un lugar donde había agua, pero estaba amarga. Y puedes decir, ¿pero por qué? O sea, el Eterno nos prueba, porque venían de una murmuración. Aun cuando el Eterno les permite abrir el mar, ellos habían murmurado. Dice uno de los proverbios que Él no nos paga conforme a nuestros pecados, ¿verdad? No. Ahí sí, murmuraron, ¿sabes qué? Ahí déjalo, suelta que los egipcios nos pongan parejos, ¿no? Sabía que el pueblo apenas estaba aprendiendo y nos tenía que educar, ¿sí? Y esto fue una prueba. Llegar al agua y no probarla está amarga. ¿Por qué? Por culpa de nuestros pecados. Cuando nosotros cometemos errores, pecados, nos vamos a encontrar con estas situaciones. No nos vamos a encontrar con aguas dulces, nos vamos a encontrar con aguas amargas. Y sin embargo, Moisés ora, ¿verdad? Clama a Yahweh y Yahweh le da la solución. Pero vamos a leer lo que dice más adelante, porque sí les dice el por qué puso las aguas amargas. Y eso es en el capítulo 15, vamos a leer del 15 vamos a leer desde el 17. O es más, vamos a leer desde el 15 hasta el 22. Dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Es ahí donde entran al mar, ¿no? Y pasa, ¿no? Pero estamos hablando del 15, perdón, me fui en el 14, perdón, 15. 15, 26. Perdón, es Éxodo 15, 26. Lo vamos a leer desde el 22 hasta el 27, hasta el final del capítulo. Dice, Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto del Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, y no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga, por eso lo llamaron Mara, amarga.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Ojo, cuando tengas situaciones difíciles, no murmures. Dobla rodilla, clama al Eterno y estemos a la disposición de Él. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Yahweh y él le mostró un árbol que echó en el agua y el agua se endulzó. Allí les dio normas y ordenanzas y ahí los probó. Y miren lo que dice el 26. Y les dijo, si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Ahí está la clave, man. Ahí está la clave. Si tú oyes atentamente la voz de Yahweh, ¿y dónde? Voy a esperar a que me hable. ¿Quiénes somos para que nos hable directamente? Ya nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Ora al Padre que te dé su bendito Espíritu Santo para que tú entiendas. Aquí estás dando la clave. Nuevamente, por nuestros errores, por nuestros pecados, vamos a encontrar aguas amargas. Y solamente clamándole, no murmurando, clamando, doblando rodilla, el Eterno endulzará nuestras aguas. Es muy importante. Aquí hay mucha enseñanza, pero la debemos de aplicar en nuestras vidas. No nomás, qué bonito, qué padre, ¿no? Qué bonita historia. Y tú sigas en el mundo, coqueteando con el mundo, haciendo cosas que no son correctas. ¿Ok? El Eterno, estamos en el capítulo, ok, 15. Bueno, ahí terminó el capítulo 15. Ahora, el capítulo 16, en este capítulo se lee la palabra murmuración. Aquí vuelven a murmurar. Y esa palabra de murmuración se oyen 7 veces, se ven 7 veces. Quiero que tú las leas y cheques. 7 veces se lee la palabra murmuración. El pueblo murmuró. ¿Cuántas veces en tu vida hemos murmurado? Cuando no estábamos en el Eterno y seguíamos religiones y seguíamos sectas, en nuestra boca estaba la murmuración, estaba la queja, nos quejábamos, no teníamos la mansedumbre, no la habíamos desarrollado, la shalom, en esperar a que el Eterno actuara en nuestra vida. Aquí el pueblo murmuró. Muchas personas se la pasan quejando de eventos que vivieron hace algunos días, incluso años. Viven de sus errores. Ya lo que pasó, pasó y perdonar, pero muchos viven con ese resentimiento que porque mi papá esto, porque mi mamá esto, que porque mis hijos esto, que porque mi hermano, mi amigo, el pastor, el profeta, y tú vive tu vida. Dice la palabra que no pienses en el día que ha de venir, sino vive el día que estás viviendo. Ni te acuerdes de los días anteriores, porque te van a llevar a ser amargado, como Mara, como las aguas amargas. Ok, pues entonces, ¿qué se ven? En este capítulo se ve la murmuración, se desean la muerte, el Eterno los alimenta con el maná, hace aparecer el maná, les da carne, ¿verdad? Les da codornices, les ordena guardar el Shabbat aquí, en una forma, les dice que tienen que salir por maná todas las mañanas, pero el sexto día deben de guardar doble porción para que el séptimo día no hagan nada y lo que hayan recolectado lo coman, porque el Shabbat es un día muy kadosh, muy apartado, donde todos debemos entender, mis hermanos, mis amigos, cierra tu negocio, amigo, en Shabbat, no porque, es que el sábado llegan, es muy fácil, dile a tus clientes que desplázales el día, o anticípate, pero el día del Eterno debemos de guardar, orar, bendecir al Rey en ese día, estar alegres.
Y ¿por qué no? También descansar. Es este mandamiento, descansar, te lo da para descansar, que te olvides de todo. Y aquí lo menciona, ¿verdad? Ellos juntaban lo necesario para cada día y debían juntarlo cada día y no guardar para otro día, porque aquí también muchos guardaban porque no confiaban que a lo mejor el Eterno les diera nuevamente pan al siguiente día, pero lo que guardaban se agusanaba, porque el Eterno lo que te dice hay que obedecer. Lo que te dice hay que obedecer. Nunca hay que desconfiar de lo que marca el rey a través de su palabra, ¿verdad? Y bueno, en el séptimo día, como les había dicho, agarraban lo doble, digo, en el sexto día agarraban lo doble para celebrar el Shabbat. Pero muchos no obedecieron y salieron inclusive en el séptimo día. Y pues la verdad el Eterno se molestó, ¿verdad? Vamos a leerlo, dice en el capítulo 16, verso 27. Dice, a pesar de todo, algunos del pueblo salieron en el séptimo día a juntar y no hallaron nada. ¿Y qué sucede cuando tú no obedeces al Eterno? Cuando tú haces cosas que tú crees, ¿cómo se llama? Que lo debes de hacer. Que no, el Eterno está equivocado, a lo mejor ni me ayuda. Bueno, aquí mismo lo dice. Dice, Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos? ¿Hasta cuándo seguirán negándose a guardar mis mandamientos? ¿Tú hasta cuándo? ¿Cuándo? O sea, no, ¿hasta cuándo vas a obedecer? ¿Hasta cuándo? ¿Necesitas una tribulación fuerte? ¿Una enfermedad? ¿Necesitas ser corregido? Aquí te platico algo rapidísimo. Yo cuando era pequeño, mis padres, como todo, bueno, como algunos, ¿verdad? Porque veo que hay muchos padres que son muy buena onda y nunca les pegaron a los hijos, siempre los trataron bien. Y pues aquí en mi caso, pues yo viví en una familia normal, donde papá regañaba, mamá también, no tan fuerte, pero nos corregían. Pero a mí no me gustaba que me corrigieran, porque tenía miedo que me regañaran. Y para no tener el miedo y no me regañaran, pues yo hacía las cosas rápido. Las trataba de hacer rápido para que no me regañaran. Y bueno, así yo te recomiendo. Aquí, si el Eterno te permite entender sus mandamientos, hazlos para que le agrades al Rey y hagamos lo que Él nos pide. ¿Por qué? Porque el Eterno se molesta. Se molesta cuando tú no obedeces sus mandamientos. Y recuerda que los mandamientos son de vida. ¿Sí? El Eterno te da la oportunidad de ser salvo. Y a través de sus mandamientos alcanzamos esa salvación. Nadie viene a mí si no es a través. Dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Si no es a través de la Torah. Si no es a través de la palabra. Tenemos que guardarlos. Y bueno, dice, y el Eterno ordena guardar. En este capítulo hay algo muy, muy importante, muy interesante, que el Eterno ordena guardar un homer del maná en una vajilla. Ese homer no se echaría a perder, estaría por todo el tiempo. Fíjese lo que el Eterno hace. O sea, digo, ¿cómo no creer en el Eterno cuando hace maravillas? ¿Verdad? Ese maná iba a estar como testimonio de lo que comieron nuestros padres. Iba a estar guardado en el arca, ¿verdad? Y no se iba a echar a perder. Pero lo importante de aquí es que vemos que ese maná fue echado en una vajilla. Perdón de la palabra, común y corriente. Una vajilla común y corriente. El maná no se iba a echar a perder. Y la vajilla, a través de todos los años, se iba a romper, se iba a echar a perder. Las propiedades del barro o las propiedades de lo que fue hecho la vajilla iba a durar tantos años. Sí, porque sostenía el maná.
así tú, mi amigo, mi hermano, somos la vajilla, somos esa vajilla. Y mientras nosotros tengamos el maná. ¿Y quién es el maná? Yahshua es el maná. Yahshua es el maná que nosotros este, lo tenemos. Yahshua no va a morir. Yahshua va a vivir. Y si lo tenemos nosotros, como esa vajilla sostuvo a ese maná, vivió, o sea, soportó, duró, ¿sí? Y vamos a leerlo, vamos al Brit Hadashah, en Yohanan 6, vamos a leer, aquí habla de ese maná. Juan 6, 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, el maná es Yahshua. Mientras lo tengamos, nosotros como vajillas lo tengamos, perduraremos. ¿Sí? Siempre estaremos con vida, porque Él es el maná, así como en este caso. Bueno, en el capítulo 17, que ya es para finalizar la parasha, el pueblo tenía comida, ¿verdad? Ahí vemos que el Eterno los provió de comida, los provió de pan, los provió de carne. Con el agua probaba el Eterno al pueblo. Ellos se desesperaban cuando empezaban a ver que el agua escaseaba, ¿sí? Y no está mal pedir, no está mal pedir al Eterno. De hecho, el Eterno desea que nosotros pidamos, pero en el modo de pedir está dar las cosas, está el dar las cosas. No podemos ser groseros. Es que tú eres Elohim y nos tienes que mantener. No, no, por su gran compasión nos da de comer, por su gran compasión nos da el aire, nos da el sol, nos da la lluvia. Y debemos de agradecer. Entonces, el problema no es pedir, sino es cómo hacerlo, ¿verdad? Y esto ocurre en nuestras vidas. Y no nomás a Elohim, cuando tú le pides algo a tu mamá, cuando tú le pides algo a tu papá, cuando inclusive tu papá, mamá, le pides algo a tus hijos. Estamos hablando en la familia, ahora en el trabajo, a tu jefe, a tus empleados, ¿cómo los tratas? Recuerda que cada persona que ves enfrente es el Eterno. Como si ese muchacho es muy grosero, pero el Eterno está ahí, ¿sí? Tú debes de ser educado. No porque él sea grosero, tú vas a ser grosero, ¿sí? Tú eres diferente. Somos diferentes y debemos reflejar lo que el Eterno es. Nosotros somos embajadores del Eterno, representamos al Eterno. Entonces, el Eterno, ¿cómo se comportaría enfrente de ellos? Pues bien, con compasión. Así tú, así yo, todos debemos de actuar así. El pueblo no tenía la forma de pedir, no tenía la forma de pedir las cosas y trataron y tentaron a Elohim. Y eso lo vemos en el capítulo 17, en el verso 7, dice, bueno, aquí en este capítulo, antes de leer eso, pues murmuraron, presionaron a Moisés y el Eterno le dice a Moisés que vaya y le pegue a la roca de Ored, a la peña de Ored, para que salga el agua, y sale el agua. Bueno, pero en este verso que te voy a leer, te dice el por qué, ¿verdad? El por qué murmuraron, ¿verdad? Dice, y llamó ese lugar Masá y Meriba, prueba y rencilla, por la rencilla de los israelitas que tentaron a Yahweh, diciendo, ¿está Yahweh entre nosotros o no? Fíjense, ahí da la respuesta, ¿verdad? Porque decían ahí, tentaron al Eterno. Bueno, ¿dónde dice que tentaron? Pues yo pienso que decían a Moisés, oye Moisés, ¿qué onda? ¿Por qué no nos dan agua? ¿Qué no el Eterno es nuestro Elohim? ¿Y cuántas veces tú lo has dicho? ¿O cuántas veces te lo han dicho? ¿Verdad? Y a veces cuando tú estás en el Eterno y la gente se burla y dice, ¿dónde está tu Elohim? O X allá. Y
pues son pruebas para cada uno de nosotros. Porque tú puedes decir, cierto, ¿dónde está mi Elohim? Porque aquí todos me están apedreando. Pero no, en ese momento, mi amado hermano amigo, es doblar rodillas, es orar y pedirle al Eterno, Padre, guarda mi boca y ayúdame a seguir adelante. Y el Eterno se va a manifestar. Créeme que se va a manifestar, pero es en su tiempo, no en tu tiempo. El Eterno no complace sueños, sino Él hace lo que te va a llevar a una vida de shalom y tranquilidad. Y bueno, pues aquí termina la parashá. La parashá termina en el capítulo 17 del 8 al 16, ¿verdad? Con la batalla de Amalek. Fíjense, aquí hay también algo curioso, ¿verdad? Y lo dice en el verso 8. Vamos a leerlo, dice. Entonces vino Amalek para pelear contra Israel en Refidim. Vino Amalek. ¿Quién era Amalek? ¿O por qué fue a pelear? O sea, ¿por qué se levantó? No está diciendo que, ¿cómo se llama? Que el pueblo pasó ahí por el campo de Amalek. Él fue a pelear a donde estaba Israel, ¿verdad? Y por ahí dice que la palabra Refidim significa descanso, lugar de descanso. Sin embargo, Amalek se levantó a pelear. ¿Por qué? ¿Qué tenía en el pensamiento Amalek? ¿Qué tenía? ¿Qué podemos suponer? Que a lo mejor dijo, bueno, Israel de pura chiripada salió y nosotros somos más fuertes que vamos a pelear. Fueron a pelear. De hecho, creo que es la primer guerra que tiene Israel. ¿Sí? La primera guerra. Y de hecho, aquí no dice el porqué de las cosas, pero ya hasta el final te comenta el porqué. Pero Moisés, instruido por el Eterno, le dice a Josué, elige a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. En nuestro pueblo también habría hombres valientes que luchaban, ¿verdad? Para la gloria de nuestro rey, ¿verdad? Amalek va a buscar a Israel para acabarlo. Nuevamente, probablemente Amalek supo que los prodigios de Yahweh con su pueblo y quiso enfrentarlo, a ver si es cierto, quiso acabarlo, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer ya lo último para que veas el por qué el Eterno puso algo fuerte contra Amalek. Dice aquí, vamos a leer desde el 13 porque Israel venció a Amalek. Dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Estoy leyendo en el 13, capítulo 17, verso 13. Entonces Yahweh dijo a Moisés, escribe esto en un libro para memoria y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek debajo del sol. Y Moisés edificó un altar y lo llamó Yahweh es mi bandera. Oigan, en el último. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación a generación. Se levantó por orgullo, se levantó por querer enseñarle al mundo que Amalek era más fuerte. ¿Sí? No hubo motivo o razón que nuestro pueblo motivara a Amalek a que los atacara. Ellos se levantaron. Y por eso el Eterno les puso un alto. Y les dijo, Amalek siempre tendrá guerra contra nosotros y los venceremos. Amalek nunca va a triunfar. Nunca va a triunfar el mal contra nuestro pueblo, contra Elohim. Y bueno, mis amados, espero que les haya gustado esta fracción. La verdad, hay muchas cosas que comentar. A lo mejor algunas se me pasaron, pero yo te digo, lee tú esta parashá, no está grande, es Shemot 13, Éxodo 13, verso 17 a 17, 16. Léelo 1, 2, 3 veces. Si te gustó el video, vuélvelo a escuchar, compártelo con tu familia.
aquí es seguir al Eterno, no es seguirme a mí, es seguir al Eterno, su palabra, hacer lo que Él manda. Hay que repetirnos de todos nuestros pecados, seguimos cometiendo errores, cometiendo pecados. Somos humanos, pero ya debemos de evitar de hacer cosas que no son buenas. No hay que hacer pecado intencional. Lo que es malo, no hacerlo. Hay veces que tenemos errores y podemos pedir perdón, pero recuerda que en cada pecado o en cada error que tú haces hay una consecuencia y hay que vivirla, ¿sale? Y hay que pedir perdón. Bueno, mis amados, espero que les haya gustado, les deseo lo mejor y nos vemos en la siguiente parashá, que es Yetro. Y acuérdate que voy a lanzar unas cápsulas de las fiestas de Yahweh. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom, braja, paz y bendiciones.